Toda mirada es teórica, una aproximación al sentido de la teoría en el proceso de lectura de la realidad social. Norma Beatriz García. Cuando nos proponemos otorgarle sentido a ciertos acontecimientos o a determinados procesos sociales, siempre lo hacemos desde algunos presupuestos, implícitos o explícitos, acerca de cómo entendemos que funciona la sociedad y cómo y por qué actúan de determinada manera sus agentes. Esos postulados son los que definen un punto de vista o una perspectiva explicativa, o modelo explicativo, además de orientar la mirada hacia ciertos aspectos y problemas. De alguna manera, esto revelaría el hecho de que se construyan diferentes explicaciones o interpretaciones frente a un mismo fenómeno social. Ese conjunto de presupuestos configuran una teoría social, entendida como un sistema de ideas o una trama de respuestas a preguntas tales como: ¿qué es una sociedad? ¿Cómo se produce el cambio en una sociedad? ¿Quién genera ese cambio? ¿Y qué sentido tiene? O sea, una teoría social presupone una serie de concepciones y significaciones acerca de cómo funciona el mundo social que van más allá de lo que se puede observar o medir, de allí que la teoría siempre tenga un estatus hipotético. Otra manera de definirla es pensarla como proposiciones o conjuntos de proposiciones acerca de cómo y por qué sucesos y procesos tienen lugar en el tiempo y en el espacio social y cuáles son las conexiones entre ellas. Podemos afirmar que miramos el mundo a través de un sistema de ideas, o sea, a través de una teoría que opera como código explicativo e interpretativo de la realidad social y su dinámica. Dicho de otro modo, toda mirada de la realidad social es teórica. La manera más habitual de clasificar las distintas teorías sociales suele ser la de considerarlas como teorías del consenso o del conflicto. Teoría del consenso. Dentro de las teorías del consenso, las más importantes son el funcionalismo y el estructuralismo, o la síntesis de ambas, el estructural funcionalismo. Estas concepciones insisten en la necesidad del consenso, del orden, y centran sus estudios en los factores estáticos de la sociedad, en la estructura social. El orden lo consideran como algo indispensable para el progreso y entiende que el desorden solo lleva al caos social. Consideran el conflicto como algo disfuncional por lo que la sociedad debe desarrollarse de manera armónica. La falta de armonía y de normas provoca la desarticulación, la división. La cooperación y la solidaridad son los pilares de la vida social. La moralidad juega un papel importante en estas teorías, hasta el punto de que gran parte de los problemas que afectan a la sociedad, para los teóricos del consenso, tiene sus causas últimas en la falta de moral. Los problemas sociales se reducen, por lo tanto, a problemas morales. Relacionada con la moralidad está la anomia. Esta se produce cuando faltan cauces normativos para la acción humana, es decir, cuando el individuo no tiene clara cuál es la conducta adecuada ante una situación. Aunque a primera vista parece que la aparición de situaciones de anomía o de conductas desviadas en una sociedad son negativas, Durkheim, uno de los referentes de las teorías del consenso, pensaba que la explicación en CINCIAS sociales aspira a demostrar que L o SH, o S no o CURREN por AZAR. La concepción interpretativa actual supone la necesidad de comprensión del sentido de la acción social dentro de un contexto y desde la perspectiva de sus partícipes cierto grado eran necesarias ya que eran una causa del cambio social. Por ejemplo, a los primeros defensores de la defensa de los derechos sindicales, del voto de la mujer, o de la objeción de conciencia, en un principio, se les consideraba delincuentes o extravagantes. Hoy en día se reconoce que fueron conquistas sociales. Muchos autores comparan la sociedad con un organismo como el cuerpo humano. En él, los órganos cumplen una función determinada y debe existir armonía entre todos ellos. Los grupos sociales cumplen el mismo papel que los órganos. Si uno funciona mal o entra en conflicto con otro, los problemas serán inevitables y la integridad del conjunto, la sociedad o el organismo, peligrará. Las teorías funcionalistas convergen con las estructuralistas, con lo que aparece el estructural funcionalismo 2 se denomina así, ya que su principal objeto de estudio será la estructura social, y la función que cumplen las instituciones dentro de la misma. La estructura social, para esta escuela, será el conjunto de instituciones que la forman y las interrelaciones que se establecen entre las mismas. El conjunto de presupuestos específicos de la teoría del consenso o del orden determina un modelo explicativo, o sea, una manera y ciertos aspectos a considerar al momento de dar cuenta de los qué, cómo, para qué, por qué y quiénes. Para el modelo explicativo que se inscribe en la teoría del orden, como ya se adelantó, la sociedad constituye una unidad funcional.
La función es la manifestación externa de un objeto en un sistema dado de relaciones. Es un concepto que expresa el carácter de la dependencia de las relaciones que existen entre los elementos de un conjunto o de una sociedad. Pretende la interpretación de los fenómenos en términos de sus interconexiones o relaciones complementarias, como si fuesen entidades en funcionamiento. Su modelo teórico proviene de la biología. Cada órgano cumple una o más funciones destinadas a la conservación del organismo. Sus diversos órganos se prestan mutua ayuda, se dividen el trabajo, pero manteniéndose en absoluta dependencia unos de los otros. De todo esto deriva la idea central de estudiar la sociedad como un sistema y analizar la función que cada parte desempeña en el mantenimiento del todo. En su variante más habitual, su dosis estructural funcionalismo, también llamado funcionalismo estructural, funcionalismo o estructuralismo, es un enfoque empleado en ciertas ciencias sociales, especialmente en la antropología y la sociología que surge después de la Primera Guerra Mundial. Emergió en Francia en 1919. Supone que los elementos de una determinada estructura social son interdependientes entre sí. Una variación de alguno de ellos repercute en los demás. Los orígenes de esta corriente se remontan a los trabajos de Émile Durkheim. Fue desarrollado en la antropología social británica por Bronislaw Malinowski y Alfred Reginald Radcliffe Brown. En sociología, el estadounidense Tarot Parsons es uno de sus mayores exponentes, y sus aplicaciones principales tienen lugar en el campo de la sociología de la cultura. Un sistema general de acción contiene en su estructura 4 subsistemas: el biológico u orgánico conductual, el cultural, el social y el de personalidad. Los sistemas son un conjunto ordenado de los elementos, interdependientes, que permanecen abiertos a la percepción de variables que pueden modificarlos. Para mantener el equilibrio, realizan diferentes funciones. El biológico es la especie tipo organizada, la adaptación es la función que realiza, y es realizada por el sistema económico. El cultural es el conjunto de normas, valores, lenguaje y símbolos compartidos, aceptados por la sociedad. Su función es el mantenimiento de las pautas, para que los individuos se ajusten a las expectativas del rol e interioricen los valores. En la sociedad estas funciones son cumplidas por diversas instituciones, entre ellas podemos nombrar al sistema educativo y los medios masivos de comunicación, quienes son los encargados de la difusión de esas normas, valores, símbolos, etc., que componen la esfera cultural. El social está compuesto por LASF o RMASN que LOS individuos interactúan, RC y PROCAMNT. La función primordial es la integración y supone la aceptación de las metas y las expectativas sociales. Las entidades jurídicas tienen a su cargo esta función, la cual aplicará sanciones. Va a existir una movilidad social de forma horizontal, vertical, ascendente o descendente. De la misma manera habrá cambios sociales e innovaciones. El de personalidad, metas o fines. Intenta coordinar las motivaciones para alcanzar objetivos sociales. Las unidades que pueden canalizar las aspiraciones de los individuos son las instituciones políticas. Preocupación se centra en el análisis de las necesidades que cada sociedad debe satisfacer para sobrevivir o mantenerse en equilibrio y atiende a las estructuras y los procesos que contribuyen a lograrlo. Para quienes adhieren a este modelo explicativo, la función de mantener el sistema tiene prioridad sobre todos los demás aspectos. Afirma uno de sus representantes, la vida social de una comunidad es el funcionamiento de su estructura. Un sistema social no es un agregado de partes sino una unidad funcional, Malinowski. Por lo tanto, todo conflicto social, pocas veces considerado, procede de alguna tirantez entre las partes, de alguna disfuncionalidad, es decir, de quienes no están cumpliendo con la función que les corresponde. De modo que el concepto de anomia es clave en el análisis de los problemas del sistema. La anomia se refiere al desequilibrio del sistema o a la desorganización social, la carencia o el fracaso en la organización social que se refleja en el debilitamiento del control social, en la inadecuada institucionalización de objetivos, en los medios inadecuados para alcanzar los objetivos del sistema, en la inadecuada socialización, inculcación. En el nivel del análisis sociopsicológico, la anomia termina siendo el fracaso de los individuos para satisfacer las necesidades de conservación del sistema social. Desde esta perspectiva, los estándares para definir la salud de un sistema son los valores legítimos del sistema social que, entre otros aspectos, establecen un tipo diferencial de roles, o función, con relación a la edad, el nivel educativo alcanzado,
la nacionalidad, el origen socioeconómico, etc. La realidad social en general, y la sociedad en particular, se leen como un conjunto de relaciones entre partes, constitutivas de una totalidad integrada. La estructura social es concebida como la trama de posiciones y de interrelaciones mutuas mediante las cuales se pueden explicar las interdependencias de las partes que componen la sociedad. La función de cada parte es la forma en que esa parte opera para mantener el sistema total, sistema de roles preexistentes al hombre, con buena salud. Esta teoría considera los cambios en la estructura social como inevitables, ya sea como a. resultado de fuerzas internas e inherentes a toda sociedad, que hacen posible un desarrollo histórico, en etapas por las que se progresaba desde una organización simple y primitiva a un modelo de creciente complejidad y perfección, perspectiva evolucionista, o b. la adaptación de un sistema social a su entorno a través de un proceso de creciente complejización estructural. En síntesis, la teoría del orden se trata de una teoría del equilibrio, en tanto considera que los sistemas de acción social tienden al equilibrio, aunque nunca lo alcancen por consiguiente, el cambio social es un movimiento de un estado de equilibrio a otro. Es decir, se considera a las sociedades como conjuntos o sistemas sociales integrados, armoniosos y cohesivos, en los que todas las partes funcionan idealmente para mantener el equilibrio, el consenso y el orden social. Las sociedades se analizan como un organismo o un cuerpo, cuyas partes constitutivas o subsistemas deben funcionar de manera eficiente para que se conserve su salud y el bienestar general. La perspectiva funcionalista, al analizar cada rasgo de una sociedad o de un grupo, se pregunta ante todo qué función cumple ese rasgo en beneficio del conjunto social. Varias son las limitaciones de esta teoría. Entre la más importante podríamos señalar la dificultad para dar cuenta del cambio social, puesto que pone un énfasis excesivo en el consenso valorativo como medio para mantener el orden y, como consecuencia de esto, descuida el papel del poder y del conflicto en el funcionamiento de la sociedad. Teoría del conflicto en contraposición. LAS teorías del conflicto y NS y STN en el conflicto como condición particular de la sociedad y como aspecto relacionado con el cambio social. Dentro de estas teorías podemos situar el marxismo 3 y a la escuela de Frankfurt 4. Los planteamientos marxistas van a ser distintos a los funcionalistas. Ni siquiera los términos tienen el mismo S y G y F y C A D O P A R A M B A S T O R y A S. Para el marxismo, la estructura social pasará a ser, sobre todo, la estructura de clases sociales, clases que están necesariamente en conflicto ya que sus intereses son antagónicos. Un concepto muy importante dentro del marxismo es el de clase social. Dirá Marx, toda la historia de la sociedad humana es una historia de luchas de clases. Libres y esclavos, patricios y plebeyos, varones y siervos de la gleba, maestros y oficiales, en una palabra opresores y oprimidos, frente a frente siempre, empeñados en una lucha ininterrumpida, velada unas veces, y otras franca y abierta, en una lucha que conduce en cada etapa a la transformación revolucionaria de todo el régimen social o al exterminio de ambas clases beligerantes. La falta de definición de este concepto fundamental, como la insistencia de Marx y sobre todo de Engels en los aspectos económicos, ha sido objeto de muchas críticas al marxismo que lo reducen a una visión economicista de la sociedad. En general, los teóricos del conflicto sostienen que el conflicto es un proceso inherente a la vida social, es lo que permite su configuración y reconfiguración. Además, a través del conflicto, las sociedades se transforman y progresan y es fruto de la división de la sociedad en clases antagónicas, de la dominación de una sobre otra y la lucha resultante. Hasta ahora hemos visto teorías macrosociológicas. Vamos a tratar ahora brevemente otras concepciones que se centran en los procesos de interacción social, es decir, en la microsociología. Estas teorías se centran en el estudio de la interacción social en la vida cotidiana. Dentro del interaccionismo entre los autores más conocidos podemos citar a G. H. Mead, 1863, 1931, y a E. Gaffman, 1922 a 1982. El análisis se centrará en los símbolos y el lenguaje, en la interacción humana. Sus principios básicos podrían resumirse en 3. Se conoce como marxismo a aquel conjunto de ideas y teorías planteadas por el filósofo alemán Karl Marx. También puede aparecer como Carlos Marx en su traducción al castellano, en la segunda mitad del siglo XIX. El marxismo es quizás una de las más ricas y prolíficas corrientes de pensamiento filosófico, histórico, económico, social y cultural de la historia o por lo menos de la modernidad,
habiendo derivado en numerosas subcorrientes posteriores que utilizaron este conjunto de teorías e ideas de modos muy particulares. Para el marxismo la base de la organización social era la división de clases, concepto ciertamente complejo que hasta el día de hoy genera conflictos en torno a su definición. Para Marx y otros filósofos contemporáneos tals como Engels, la sociedad capitalista se dividía en clases según se poseyeran los medios de producción o se poseyera fuerza de trabajo. Mientras los capitalistas, dueños del dinero y de los medios de producción, actúan en la teoría marxista como los explotadores que obligan a ingentes cantidades de seres humanos a convertirse en simple fuerza de trabajo, los trabajadores serían, a pesar de su falla de ese reconocimiento y poder, los responsables de llevar a cabo la revolución proletaria. Esta revolución proletaria significará la toma del poder de esos medios de producción, que no pueden pertenecer a otros que a quienes los manejan día a día en las fábricas, y a la instauración de gobiernos en los cuales los derechos trabajadores y sociales sean reconocidos. La culminación de esta revolución era para Marx la instauración de la dictadura del proletariado y la consiguiente desaparición de lucha de clases. 4. Se conoce como Escuela de Frankfurt L, o Escuela de Frankfurt, a un grupo de investigadores que se adherían a las teorías de Hegel, Marx y Freud y cuyo centro estaba constituido en el Instituto de Investigación Social, inaugurado en 1923 en Frankfurt del Meno. El proyecto inicial se define como marxismo heterodoxo, es decir, pretende desarrollar una serie de teorías atentas a los problemas sociales, como la desigualdad de clases, no solo desde el punto de vista sociológico, sino, también filosófico. Aspiraban a combinar a Marx con Freud, reparando en el inconsciente, en las Emetl-Baklones más profundas. Por ello la teoría crítica debería ser un enfoque que, más que tratar de interpretar, debiera poder transformar el mundo. Al mismo tiempo, se propone dar importancia a 11 factores sociales, psicológicos y culturales a la hora de abordar los temas sociales. 1. A diferencia de los animales y NFR y ORS, los seres HUMANOS están dotados de capacidad de pensamiento. 2. La capacidad de pensamiento está modelada por la interacción social. 3. En la interacción social las personas aprenden los significados y los símbolos que les permiten ejercer su capacidad de pensamiento distintivamente humana. 4. Los significados y los símbolos permiten a las personas actuar e interactuar de una manera distintivamente humana. 5. Las personas son capaces de modificar o alterar los significados y los símbolos que usan en la acción y la interacción sobre la base de su interpretación de la situación. 6. Las personas son capaces de introducir estas modificaciones y alteraciones, debido, en parte, a su capacidad para interactuar consigo mismas, lo que les permite examinar los posibles cursos de acción, y valorar sus ventajas y desventajas relativas para luego elegir uno. 7. LASPAUTASNTRETJ y DAS de acción e INTRACCION, constituyen los GRUPOS y LAS sociedades. El modelo explicativo inscripto en la teoría del conflicto se diferencia del anterior. Inicialmente, porque responde a una perspectiva de pensamiento crítico. Creemos, como Pierre Bourdieu, que uno de los retos más importantes del pensamiento crítico consiste en revelar los mecanismos de censura invisible que se ejercen para impedir que se construyan los análisis de las estrategias colectivas. Denunciar esos mecanismos, en una explicación seria que permita a un gran número de gentes convertirse en una verdadera fuerza social, ha sido y es el objetivo unificador de quienes recurren a la teoría del conflicto como modelo explicativo. Asimismo, es crítico no porque busca señalar fallas del mundo o porque busca proferir juicios de valor, sino porque busca, desde las apariencias que se engendran socialmente, los rasgos de constitución interna y del modo de funcionamiento de la sociedad. Dicho en otros términos, es crítico puesto que busca analizar y explicar, tras las apariencias, los mecanismos políticos, económicos e ideológicos que hacen posible la producción y reproducción de las relaciones de poder y de las desigualdades. Los teóricos del conflicto concuerdan en su rechazo del modelo de orden o consenso de la sociedad. Interpretan el orden como la estrategia de un grupo dirigente o dominante, como una reificación de sus valores y motivaciones, una racionalización para lograr un control social más efectivo. El orden no es entendido como un orden natural de la sociedad que asigna a cada cual un papel objetivo para la reproducción del conjunto, sino como la objetivación del interés dominante. Esto implica que la realidad social se concibe como una realidad ordenada por el poder, lo que no significa la desaparición del interés de los dominados. Las relaciones de poder se concretan como orden.
El gran logro del poder es la constitución del ordenamiento social. La realidad del poder es la realidad del ordenamiento social, de modo que el ordenamiento de la sociedad es la expresión del poder en un momento del devenir social. Para el analista del orden, la sociedad es un sistema natural; para el teórico del conflicto, una batalla política continuamente librada entre grupos con objetivos y puntos de vista opuestos. Como dice Norberto Lechner, 1986, 38, no se trata de tematizar la unidad en tanto resolución de la pluralidad de los hombres, sino de problematizar esa pluralidad como construcción de un orden colectivo. Para la teoría del conflicto, los conflictos no pueden equilibrarse o ser neutralizados por la sociedad, pues las tensiones son constantes e inherentes a las estructuras sociales, debido a la desigual distribución del poder. Son las desigualdades sociales, construcciones históricas y no fenómenos naturals, LAS que producen los conflictos que finalmente dan lugar al cambio social. El siguiente cuadro intenta sintetizar a ambas teorías. Teoría del orden, teoría del conflicto. Toda sociedad es una estructura de elementos relativamente estables y permanentes. Toda sociedad está constantemente sometida a procesos de cambio. Toda sociedad es una estructura de elementos bien integrados. Toda sociedad está constantemente marcada por los conflictos y los disensos. Todo elemento de la sociedad tiene una que contribuye al mantenimiento del sistema. SOCIAL. Todo elemento de la sociedad contribuye a su desestructuración y a su transformación. El funcionamiento de la sociedad depende del acuerdo, consenso, sobre los valores entre sus miembros. Toda SOCIEDAD se funda en la coerción que ALGUNO S de sus miembros ejercen sobre otros. Algunas PALABRAS finales, aunque no tanto. Las líneas anteriores han tenido como eje central el presupuesto. Toda mirada es teórica, que remite al hecho de aseverar que toda lectura, explicación y / o interpretación de la realidad social se lleva a cabo desde algún lugar, desde alguna perspectiva, desde algunos presupuestos. Si bien en muchas ocasiones, somos poco conscientes de ello y, muchas menos, sobre su origen o su producción. Con este punto de partida, hemos intentado desarrollar las principales tesis de las teorías sociales que suelen estar presentes en la cotidianidad del ámbito escolar y fuera de él, activando procesos explicativos e interpretativos que luego se traducen en prácticas sociales concretas. El propósito central de la exposición y de la síntesis es que ello sirva como base para el desarrollo de una actitud de desnaturalización de algunas exposiciones, declaraciones y expresiones y de una vigilancia que nos permita ejercitamos en un pensamiento capaz de problematizar, de dialogar, de negociar, con lo real.